Días hermanos, me gusta nuevamente estar aquí enfrente, listo para compartir de la palabra del Señor esta mañana. Me voy dando cuenta que hace un año comenzamos el libro de Génesis y vamos a la mitad del tercer capítulo, que yo calculo que para cuando Lucas entre a la universidad estaremos a la mitad de Génesis. No, pero eso, la verdad, entre más lo estudio, entre más lo leo, wow, me maravillo, me humillo. Es un hermoso libro. Es un libro con tanto bulto. Cuando me apunté para hablar Génesis, sí tenía una idea que tenía mucho, pero no tanto. Así que yo creo que el reto esta mañana es llegar al grano de cada pasaje, de cada versículo. Hay mucho que vamos a estar como que dejando a un lado, mencionando, pero que eso también nos anime a también estudiarlos nosotros mismos en nuestro propio tiempo. El libro de Génesis, la lección de hoy, la titulé La caída y la cruz, parte 1. La estoy planeando para 2 partes, una temática algo similar. Antes que nada, me gustaría darle un breve repaso al objetivo de la lección pasada, que titulamos La condición, la segunda parte. El objetivo aplicativo lo titulamos como resguardar la palabra de Dios al reconocer 2 cosas, 2 aspectos: el ataque sutil del tentador y la caída gradual del tentado. Este fue el momento en el que el enemigo, en forma de una serpiente, tentó a Eva y Eva a Adán a desobedecer a Dios, y fue un ataque muy sutil. La serpiente fue muy astuta y la meta principal del enemigo era separar a Dios de sus mandatos, hacer cuestionar a Eva lo que Dios había dicho. Ya fue de ahí poco a poco en la mente de Eva y en la mente de Adán, que los llevó a la plena desobediencia de Dios. Y habíamos dicho que en este punto también, en la narrativa, como habíamos visto, pues habíamos estudiado la creación y todos sus aspectos, y luego la condición en este punto. Habíamos dicho, bueno, más o menos en este punto es donde realmente comienza la trama de la historia de redención de gracia. Digamos que la creación era un prólogo y la condición, estamos conociendo a los personajes principales, y es en este momento, el momento que Adán toma el fruto y come de ella, que desobedece, que ya todo se pone en marcha en cuanto al plan de redención. Así que en este punto que comienza realmente la historia, pues el caos consecuencial que afectó al hombre, pues es mucho. Mucho en cuanto a su relación del hombre con Dios. Así que, como decía, el reto aquí es, bueno, ¿en qué nos enfocamos? ¿Cuál fue el impacto mayor en medio de todo esto? ¿Cuál debe ser, en otras palabras, nuestro eje central al recordar estudiar este pasaje que viene? Es como por decirlo así, un par de preguntas como para tener en mente. Comenzamos con el castigo de Dios que le dio a la serpiente, ese debe ser nuestro eje central. ¿O qué tal? Pues a partir de este acto, pues la tierra fue maldita. Esa fue la gran consecuencia. O tal vez, no sé, nos enfocamos en lo que el hombre sufrió en cuanto a la dureza del trabajo, la manera que el hombre trabajaba antes y después del pecado fue enteramente diferente lo que le tocó soportar. O no, lo que sufrió la mujer a partir de los dolores de parto, eso fue lo más grande. Son muchas cosas ahí, es como multifaceta. Así que, pues bueno, regresamos un poquito al grano en cuanto al título de la lección. Como anteriormente había escogido ciertos puntos narrativos como para darle una coherencia en general a la historia. Así que en este caso, pues titulándolo La caída de la cruz, pues les pregunto, ¿qué les llega a sus mentes cuando piensan en la palabra caída? ¿Qué son las cosas que, no sé, qué se les ocurre en cuanto al significado de caída? Ok, desobediencia, exacto, ok. Un poquito más literal, solamente la palabra caída. Algo que estaba erguido y se dobló, Okay. Estaba en una posición antes, ¿no? Estaba erguido, estaba en una posición directa, correcta, y después no, después de un cierto evento. Muy bien, excelente. En sí, podemos también agarrar esta palabra caída como
pues sí, una pérdida de balance de rumbo, la persona una persona o algo iba hacia cierta dirección y pues cayó, dejó de ir en esa dirección, o inclusive a veces hablamos de un cierto líder cayendo, no es una caída física, pero sí una caída de gracia, de favor, estaba en una posición de favor y por un acto, ¿no? Un acto que cometió, perdió ese favor. De hecho, en sí la palabra caída la tomé del versículo que mencionamos en el estudio pasado acerca de la caída de Lucero, Satanás como referencia, en Isaías 14:12, no tenemos que verlo, nada más aquí lo voy a leer rapidito. Isaías 14:12, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones, como has caído del cielo. Así que voy a agarrar el aspecto de la caída de este versículo como la pérdida del favor, en este caso aplicándolo al hombre, la pérdida del favor del hombre ante Dios. El hombre perdió favor a Dios, y todo esto lo que implica, pues mayormente el tema del pecado, el mayor tema. Y de hecho, cuando estaba dándole coherencia al estudio, pues yo tenía la idea de hablar de la caída ahora y en otro estudio acerca de la cruz. Como habíamos visto en el primer estudio panorámico de Génesis, pues vemos el versículo 15, lo que el teólogo llama el protoevangelio, pues el primer anuncio del evangelio, pues. Así que yo tenía este tema como que, pues lo vamos a ver más adelante, pues. Y en cierta manera sí. Pero estos dos temas tienen efectos algo similares y distintivos. Y cuando estaba estudiando el texto en sí, y si nos estamos apegando al texto de una manera expositiva, como debemos hacerlo, como que el texto no me permitía exactamente separar la caída de la cruz. Están tan entrelazados el uno con el otro ahí. Así que por eso titulé la lección de hoy La caída de la cruz. Vamos a ver ciertos aspectos de la caída, ciertos aspectos de la cruz en la forma de estos efectos, nomás para definirlos brevemente antes de dar el inicio. En la caída vemos los efectos de la justicia y santidad de Dios. Así brevemente, pues la justicia, Dios había decretado una ley, un paso a obedecer, y al desobedecer hay castigo, hay sentencia. Ese es un reflejo de la justicia de Dios. Santidad de Dios, significa separado de. Dios es 100% sin pecado, 100% puro. Al pecar Adán, pues Adán no puede compartir ese mismo vínculo, esa misma relación que tenía con Dios como antes. Así que en la caída vemos eso, y en la cruz vemos efectos de su misericordia y su gracia. Misericordia, brevemente, es no recibir lo que nosotros merecemos, el castigo de Dios, y la gracia es recibir lo que no merecemos, el regalo de salvación. Así brevemente, por este estudio, vamos a enfocarnos más que nada en la justicia y la misericordia de Dios. Por eso están los dos temas un poquito entrelazados. Nomás para ponerlo de esta manera, hay dos objetivos que quiero ver. Yo los titulo el objetivo expositivo y el objetivo aplicativo. Expositivo significa estudiar el pasaje de paso a paso, de una manera versículo tras versículo, cronológicamente, o por lo menos como el pasaje lo pone. Así que vamos a estar estudiando Génesis 3, del 7 al 19, y son 3 puntos. La primera parte del 7 al 10, que es comprensión por la caída, en el momento en el que Adán y Eva reconocen o comprenden que algo sucedió de manera grave. Del 11 al 13, justificación por la caída, cuando empiezan a justificarse delante de Dios y no reconocer su pecado en arrepentimiento. Y lo último, del 14 al 19, sentencias por la caída, en la que Dios ahí declara su justa consecuencia por haber quebrantado su ley. Así que eso lo estamos estudiando de manera expositiva. Y al mismo tiempo lo vamos a estudiar de manera aplicativa. Es muy importante que no solamente estudiemos estos pasajes como, esto sucedió, qué padre, mucha teología aquí, qué padre, que tener que ver con nosotros del día a día, de manera personal, pues. Así que el reto ahora es que nosotros podamos experimentar la justicia y misericordia de Dios, estos dos atributos, al obtener dos cosas: el entendimiento correcto del pecado y la respuesta correcta ante el pecado. No puedes responder correctamente ante el pecado si no tienes el entendimiento correcto. Así que es entender realmente lo que es el pecado, la consecuencia que lleva, y cómo responder ante el pecado, y sobre todo ante Dios. Así que comenzamos. Primera parte aquí del objetivo expositivo es la comprensión por la caída. Y de hecho les voy a decir, por lo general, en otros estudios pues me gusta mucho
estudiar un pasaje y ver otras referencias dentro de la Biblia que confirman este pasaje. Como hay mucho bulto, en todo este pasaje nos vamos a enfocar casi 100% en este pasaje con pocas, casi no hay referencias fuera de él. Así que necesitamos mucha atención, versículo por versículo, palabra por palabra. Así que, versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Recordemos, este fue justo el mero segundo que tomaron del fruto, como vimos antes. Y aquí continuamos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí hay 3 imperativos ahí. Fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Y bueno, 4 imperativos, perdón, y se hicieron delantales. Así que, un poquito de contexto como para recordar. Si regresamos al versículo 5 del mismo capítulo, cuando la serpiente está tentando a Eva, la serpiente dice: y serán abiertos vuestros ojos. Eso sería como un efecto de tomar el fruto. Así que la serpiente aquí en su astucia mezcló algo de mentira con verdad. No era, hubo un abrir de ojos, pero no era un abrir de ojos de tener el conocimiento omnisciente de Dios como para alabarlo a Él. Fue enteramente lo contrario. Ese abrir y cerrar de ojos como efecto inmediato fue el comienzo, la chispa de sentir, ver y pensar pecaminosamente. No tengo que me busquejo, pero hace un par de meses vi una miniserie de Chernobyl. Y es interesante mucho que pasó acerca de esta planta nuclear allá en la Unión Soviética en los 80s. Mucha historia detrás mucha falta de organización, inteligencia del personal. Una cosa llevó a otra, y al final, después de un error enteramente humano, un catástrofe que hasta ahorita, 30 años después, están tratando de contener en cuanto a la radiación que explotó en ese lugar. Continúa, pues todo por errores del orgullo humano. Así que podríamos pensar que de repente es todo esto que conllevó en las acciones y mentes de tanto Adán como Eva. Imaginemos un Chernobyl en la mente. Así que hay muchas implicaciones a partir de esto, pero lo primordialmente es el sentir, ver y pensar pecaminosamente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la palabra aquí justo después, para conocieron, el abrir los ojos, y luego conocieron. Esa palabra es usada en otros contextos en la misma palabra. De hecho, lo vemos más adelante en Génesis 4.1, cuando Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer por primera vez. Yo lo leo en Génesis 4.1: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz. De conocer, de intimar. Ese es un contexto de la misma palabra. Lo vemos, de hecho, en un versículo también anteriormente, en el versículo 5 del capítulo 3, cuando la serpiente habla de Dios en su rol. Pues Dios sabe, versículo 5, Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Él sabe y el conocer vienen son de la misma raíz, de esta misma palabra, de conocer, de ver profundamente. De hecho, en una ocasión también en Génesis, mucho más adelante, el capítulo 15, versículo 13, no lo tengo que ver, yo lo leo, pero ese es el contexto en el que Dios le hace saber a Abraham acerca del futuro de su generación, como algo positivo, tan cierto como una promesa. Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados los primeros 400 años. Ten por cierto, tenlo por seguro. Así que ten por cierto, conocer y saber vienen de la misma palabra. Es un conocimiento seguro, tanto por experimentarlo como reconocerlo. Así que, pero este conocimiento lleva a Adán y su mujer no a alabar a Dios, como habíamos dicho, sino a reconocer que estaban desnudos. Ahora pues, ya hemos estudiado Génesis hasta ahora, y pues hoy pues ya sabemos que estaban desnudos, y ellos sabían que pues no tenían ropa, pero era antes algo glorioso y bueno e íntimo. Y ahora, a través de ese conocimiento pecaminoso, 360 grados, se convirtió en vergonzoso, en feo, en sucio. Es vergüenza, es lo primero, el primer efecto. Así que la primera acción del pecado es cubrir su vergüenza. Y lo hacen buscando estas hojas de higuera como para cubrirse.
Así que ese es el primer efecto del pecado, ¿no? Cubrir la vergüenza. Así que les pregunto, ¿la vergüenza es una marca de arrepentimiento? ¿Qué me dicen? No, si no, hay un no por aquí. Ok, es interesante. Mínimo la vergüenza que vemos aquí, claro que no. La vergüenza está enfocada en el pecador y en su estado emocional. Así que la acción aquí es encubrir el pecado para aumentar la dignidad del pecador. Es como que, ay, me afectó a mí, ay, no quiero que me vean, me cubro. Y de hecho, al cubrirse, pues el punto es disminuir el juicio y el oprobio de los demás. Ay, que no me vean, que no se den cuenta quién realmente soy yo. Así que, ahora claro, hay una vergüenza que lleva al arrepentimiento genuino, de que yo realmente pequé ante Dios y eso me lleva al arrepentimiento, al reconocerlo y a crecer en santidad. Claro, así que ahí entra el no. Pero eso ya es en el conocimiento correcto ante el pecado y la respuesta correcta. Aquí, en este punto, tanto Adán y su mujer lo estaban mostrando. Esta fue como que la primera reacción. Continuando con el versículo 8, seguimos viendo, ¿no? Es muy importante tener en mente este patrón de acciones, ¿no? Lo primero es que abren sus ojos, conocen y se dan cuenta que están desnudos, se cubren y justo en ese momento, como menos quisiesen, de repente, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Así que de repente, en medio de su vergüenza, es como que, bueno, a ver si no nos cachan, y de repente, de repente se siente la presencia de Dios ahí paseándose. Recordemos, pues, esto, antes de esta acción, pues, la intimidad que el hombre compartía con Dios era cercana, era profunda, era de deleite. Así que pues Dios en su rol pues se paseaba. De hecho, este es un tipo de antropomorfismo, que es lenguaje no literal, como para darnos a entender la idea. La idea era que pues Dios estaba ahí presente con ellos de una manera que antes del pecado era deleitosa, profunda e íntima. Así que sí, compartían esta gozosa cercanía con Dios, pero ahora para ellos se convirtió en un gran alerta. Así que, al igual, ¿cuál fue la reacción aquí de Adán y su mujer ante la presencia de Dios? En medio de toda la vergüenza, ven que Dios está ahí y no es, Dios, perdón, me arrepiento, yo caí, No, lo contrario, se escondieron. Ahora recordemos el contexto, ¿no? Aquí Dios había creado a Adán con polvo, con aliento de vida, y luego al crear a Adán, creó el huerto de Adán y luego puso a Adán el huerto de Edén. Así que lo más probable es que Adán había visto una tenía evidencia del poder y la majestad de Dios. Así que, ¿por qué rayos se escondió sabiendo que Dios es omnipresente, omnipotente y todo? Es ilógico, hasta pues, ¿por qué rayos se escondieron los dos? Es algo tan inútil, tan sin sentido. Pues aquí vemos otro aspecto del conocimiento que tenía Adán acerca de Dios y su omnipresencia. Recordamos aquí el Chernobyl que tiene en la mente, ¿no? Pum, 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 pum. Y en ese momento pues estaba tan nublándose del pecado que aquí se manifestaba en huir de lo que Dios llama bueno, de la luz, de todo lo que Dios es, en su pureza, en su bondad, en medio de su vergüenza y todo. Yo no quiero esto, voy a lo contrario. El pecador por naturaleza, por quien es aquí, no se acerca a Dios, sino huye y encubre su estado pecaminoso. Así que, bueno, pongamos aquí nota, ¿no? De que abrieron sus ojos, conocieron, se encubrieron, vieron a Dios y ¡pum! Se escondieron. Aquí en el versículo 9, continuando, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y pues sabemos, conociendo los atributos de Dios, sabemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Así que, pues, ¿por qué le preguntaría a Dios
al hombre, hey, ¿dónde estás? No te veo. ¿Y acaso había mucho camuflaje aquí entre los delantares que se hicieron? ¿Por qué hizo esa pregunta a Dios? ¿Dónde estás? Ahora, en este caso, pues, es obvio que no. Dios presenta esta pregunta como oportunidad para que el hombre reconozca realmente dónde está él, dónde está no solamente su lugar físico y todo, sino su estado espiritual delante de él. A ver, ¿dónde estás tú? Sal, muéstrame, te doy esta oportunidad para que vengas a mí. Y pues sí, te da una oportunidad para admitir su estado en ese momento, una admisión de su estado. Pero esa admisión que da Adán era miedo. Habíamos visto vergüenza y ahora vemos miedo. Misma pregunta, ¿es el miedo una marca del arrepentimiento? No, es no, excelente, esa es la respuesta correcta, no. Así que, aquí viendo en el contexto, en este caso, no lo es, por supuesto que no. Así que el temor reverente a Dios, que automáticamente lleva al profundo arrepentimiento, que sí, debe haber ese temor de Dios, claro, pero ese temor te hace reconocer quién es Dios en su justicia, en su santidad, quién eres tú, y a partir del arrepentimiento, la confesión, pues hay crecimiento en santidad, es todo una vida cambiada. Este miedo no lo es. Aquí el miedo es indicativo de un mal causado que conlleva una consecuencia severa. ¡Ay, hice malo! ¡Ay, ahí viene lo malo! ¡Ay, no lo quiero! ¡Uy, fuga! Es similar a la vergüenza, de hecho, tiene que ver con uno mismo. Tengo miedo por mí, tengo miedo de qué me va a pasar a mí, no con su relación con Dios. De hecho, indica aquí que el miedo es porque estaba desnudo. De hecho, estoy en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, porque estaba en mi estado que ahora yo considero sucio, vergonzoso, penoso. Lo que antes era bueno y agradable, se convirtió en malo y vergonzoso. Otra vez, el cierto directamente, ¿no? Son dos efectos muy, muy claros en cuanto al patrón de pensamiento y conducta, tanto de Adán como de Eva: vergüenza y miedo. Dos efectos del pecado que no nacen de un corazón genuinamente arrepentido. Es muy importante definir estos dos aspectos porque también nosotros sentimos vergüenza y miedo en cuanto a nuestro propio pecado, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos en cuanto a qué tipo de vergüenza y miedo estamos nosotros experimentando cuando pecamos. Así que, por ejemplo, para darles unas preguntas de reflexión, si tienes vergüenza cuando un hermano señala un pecado tuyo de una manera amorosa y firme, ¿tienes vergüenza? No es arrepentimiento. Si te estás enfocando me vio a mí, me señaló, ya sabe. En vez de, no, sí, el Señor puso a este hermano como para ver de manera amorosa y firme, adorando la palabra, algo que yo no veía, y me da un grado de vergüenza por mi rol ante Dios, pecaminoso. Gracias a Él, y confieso, me arrepiento, qué vergüenza es. O, por ejemplo, tienes miedo cuando llegas a mentir o engañar a alguien sin que nadie se dé cuenta. No es arrepentimiento, si no lo confiesas. Si no vas, híjole, le mentí, me van a cachar, ¿qué va a pasar? Y si me cachan, y ya pasó hace 2 semanas, para pasar hace 3 días, voy a perder oportunidades, entonces, no en cuanto a ti. No es arrepentimiento. O tienes vergüenza cuando tu cónyuge, esposo, esposa, reconoce tu hipocresía al comportarte de una manera diferente aquí en la iglesia que como en la casa. En la casa tuvimos esta discusión, esta plática, pero aquí, hermanos, bendiciones. Vergüenza no es arrepentimiento. Si no vienes con tu cónyuge y reconoces, confiesas, te arrepientes, cambios. O uno más, tienes miedo al reconocer que tal vez seas descalificado de un rol de la iglesia por un pecado oculto. Yo estoy sirviendo, mucha gente está siendo bendecida por mi gran ministerio, y si se enteran, no es bueno para ellos. No es arrepentimiento. Capaz es el peor, ¿no? Aquí, porque estás hablando de la iglesia del Señor. Arrepiéntate. Así que pues vemos estos dos efectos: miedo y vergüenza, que no están llevando al arrepentimiento. Así que ahora, en cuanto a los versículos que vienen, pues no deberían sorprendernos las reacciones de Adán y Eva si ya lo estaban demostrando. Aquí entrando al segundo punto del objetivo aplicativo, lo que es la justificación por la caída.
Y son versículos del 11 al 13, aquí completo, lo leo. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Es el versículo 11. Nuevamente Dios le presenta aquí la oportunidad al hombre de admitir y confesar su pecado. Aquí son dos preguntas más específicas que ¿dónde estás? Aquí dice: ¿quién te ha hecho saber? A ver, ¿cómo supiste esto si ya tenías el conocimiento correcto de lo que era mi voluntad? ¿Cómo llegaste a saber algo que estaba en contra de mi voluntad? Aquí el pecado de Adán yació en que su saber, su conocimiento, lo cambió hacia la mujer. Lo que la mujer dijo, ok, bueno, aquí me amarro. Caído. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Que en este caso, desnudo ya lo estabas antes, esto era algo bueno. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a partir de esto? ¿Hay algo más profundo? Ok, entonces una pregunta aún más específica la que viene. ¿Has comido del árbol que te mandé? Un mandato claro, seguro, no hubo suposiciones, no hubo cláusulas, plan A, plan B, plan C, nada. La instrucción de Dios había sido muy, muy clara. El desobedecer a Dios equivale a una clara afronta de su autoridad. Hace tiempo creo que fue parte de un video viral que le hicieron a R.C. Sproul en una conferencia cuando vivía, por qué Dios actuó tan severamente con Adán y Eva por tan solo comer un fruto. Y hasta casi se enoja y todo, pues y por justa razón. Este fue un desafío ante la autoridad de Dios. ¿Por qué no murieron en ese instante? De hecho, vamos a ver un poco acerca de esto más adelante, pues. Pero el mero acto de comer ese fruto fue desafiar la autoridad. Clara desobediencia. Otra vez. Así que aquí, dos preguntas muy, muy específicas. Y ya pensaremos, ok, ya fueron preguntas muy específicas, es obvio, Dios es omnipresente, omnisciente. Aquí es la oportunidad perfecta para que Adán caiga de rodillas, lágrimas, Señor, misericordia, perdón. Es obvio que pero ya viendo su patrón de vergüenza y miedo y algo de falta de razón en cuanto a la huida, pues la respuesta de él debería ser algo obvia. No solamente no confiesa su pecado, sino que levemente indica a Dios como el culpable. ¿Qué dice Adán? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante porque pues solamente había una mujer. Así que no es como que, la mujer, y Dios le dijo, ¿cuál de todas? La mujer que tú me diste, esa parte que tú me diste, era igual, enteramente innecesaria, ilógica, pero Adán lo dice. Porque por naturaleza el pecador pone a Dios como el culpable y no a él mismo. Fuiste tú lo pusiste, tú lo creaste, pues tú. En ese caso, pues ahí jalando a la esposa, la mujer que tú me diste por mi amada esposa. La mujer que tú me diste, que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. No dice eso. La mujer que tú me diste por compañera, la que está aquí conmigo, esta mujer. Confieso, hermanos, que yo en medio de mis discusiones que he tenido con mi esposa, de repente le digo mujer, ahí confieso, hermanos. Y no es correcto, no es bueno. A veces hay, de hecho creo que el hermano Online lo había mencionado la vez pasada, ¿no? La simplificación de repente cuando entramos ahí en un conflicto o algo y queremos simplificar el término de nuestro cónyuge como para hacernos sentir bien o ganar el argumento. Aquí es lo que está haciendo Adán. Así que el conocimiento santo que había tenido Adán antes al presenciar su esposa, se manchó con esta simplificación de su título, el título como esposa, todo por minimizar su pecado. Así que, no, fuiste tú, fue la mujer, fuiste tú, no, yo no fui. Yo soy la víctima. Esa es la moda ahorita, no soy la víctima, la opresión. Ok, y Dios aquí no lo fulmina, Dios en su paciencia, ok, bueno, voy con la mujer. ¿Qué dice la mujer? Bueno, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó
y yo conmigo. El mismo tipo de atribución. Pero es interesante, aquí el rol, Dios es omnisciente, así que Dios sabía cómo había pasado todo esto, pues lo natural era ir directo al grano, sino ir primero con la serpiente, ir primero con la mujer, ¿no? Pero Dios no fue primero con la mujer, fue primero con Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue el responsable entre ellos, el responsable designado por Dios en cuanto al mandato. Pero aquí pues la mujer responde de la misma manera. Así que, ¿qué efectos vemos del pecado con estas justificaciones? Así que habíamos visto vergüenza y miedo, y ahora pues vemos el atribuir culpa a quien sea, bueno, primordialmente a Dios, y después de ahí al resto, en vez del mismo pecador. Así que, y en medio de todo eso estás minimizando verdades bíblicas. Como por ejemplo, pequé, sí, ok, lo reconozco, hice mal, muy mal. Pero es porque así me lo enseñaron y así lo escuché. Así me enseñaban, no sé, los maestros o en cierto contexto no bíblico, así me lo enseñaron. Y yo sabía que era mi responsabilidad estudiarlo por mí mismo, pero así me enseñaron y pues así, si todos lo hacían, pues yo también lo hago. Pequé porque Dios me puso esa tentación difícil. Ya habíamos hablado mucho de la tentación, ¿no? Que Dios no tenta a nadie, sino cada uno es engañado bajo su propio razonamiento, concupiscencias. Dios me lo puso tan difícil. Pequé, pero los demás también lo hicieron y hasta lo hicieron peor que yo. Yo fui el menos peor. Como en la escuela, de repente estabas ahí en medio de un cara, no sé, destronando algo y demás, y todos salen corriendo, tú eres el último, te agarro por ser más lento. Los demás, ¿por qué no? No, presión se copia, lo he escuchado. Pequé porque mi mujer me dijo que lo hiciera y no lo medité con la palabra. O mi cónyuge, también volteando, ¿no? Dije, mi esposa sabe, y no lo medité, no lo razoné, no lo oré. Él lo dijo y de aquí me zafo. Así que, wow, todo un patrón ahí de acusaciones, no hay arrepentimiento, aquí están más que perdidos estos. Así que ahora ya entramos a la última parte del objetivo, que es las sentencias por la caída. Como dije, sentencias son castigos decretados por quebrantar una ley dictada. Dicta una ley, la quebrantas, sentencia. Es justicia. Y son 3 sentencias. Comenzamos con la primera, que es la serpiente. Son versículos 14 y 15. 14, y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Para que aquellos que llegaron temprano se dieron cuenta que había una enorme serpiente en aquel closet. Pero gracias al hermano Antonio de la Cruz y yo pudimos sacarlo ahí justamente que comenzaban. Estaba, ni me esperaba, yo creo que una culebrita así las negras. No, estaba súper, lo hubieran visto, el Señor mandó esa serpiente aquí para ilustración, aquí, lo hubiera guardado aquí mostrándolo, no sé cómo la serpiente, hermano. Pero sí, pues la serpiente, está bien padre, no sé si lo grabaron, si lo ponen en el grupo, excelente, más adelante. Muy bien, pues, pero las serpientes, pues, obvio, pues, se deslizan, y aquí la implicación es de que antes de esta primera sentencia no se deslizaban, así que de hecho hay como que 2 posibilidades, ¿no? O se deslizaba de manera levantada o tenía patas, no lo sabemos. Pero sí, esta marca de la maldición que Dios establece sobre la serpiente, que de hecho es el primer registro que tenemos de Dios ante el enemigo, aunque no tenemos respuesta al enemigo, esta sentencia es más que nada señal para nosotros. O sea, el destino de Satanás estaba marcado desde el momento desde el tiempo infinito atrás y el tiempo infinito todo adelante. Pues él terminará en el infierno con sus ángeles. Ese es el gran destino de Satanás. Aquí la serpiente, pues este efecto ante él es señal para nosotros acerca de las consecuencias del pecado. Digamos que si regreso otra vez a Chernobyl, o la idea de una bomba, que es el pecado, los efectos van para todos y ante todos. El pecado nunca es enteramente personal, yo pequé y la consecuencia para mí, no, la consecuencia va para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia, para el señor de la esquina. Es una bomba, pues. Así que aquí, pues vemos aquí una bomba en forma de la serpiente que es reducida en su estado más
bajo. De hecho, hay mucho énfasis ahí, polvo comerás todos los días de tu vida. Pues aquí es como que un detalle de humillación extrema, pues en tal grado que ni siquiera puedes levantarte, así en tu dignidad, en tu honra, te quedas ahí abajo, pues. Hermano Tony. Me hiciste pensar que es importante entender que el pecado salpica, ¿no? Entonces, cuando yo peco, yo como padre de familia, cabeza del hogar, mi pecado posiblemente va a salpicar a mis hijas, a mi esposa, incluso a mi iglesia. Entonces es lo que estamos viendo, parte de las consecuencias o de los resultados que tiene ahí, incluso en la caída, ¿no? Que estaba afectando el resto de la humanidad y muchas cosas más. Exacto, sí, gracias hermano, sí, y el primero en hacerlo ver de manera tan clara fue la serpiente, y más adelante pues sí la tierra, como terminaremos ahorita con el hombre. El versículo 15 es tan maravilloso, es tan profundo, es tan único que lo vamos a reservar para la siguiente lección. Aquí vemos ya pues una mirada de la cruz, y aquí pues vemos los atributos de la gracia y la santidad de Dios. Pero pues lo vamos a resolver porque hay demasiado bulto, pero al igual, si nomás aquí pequeño comentario, aquí el Señor no tarda en automáticamente reflejar su gracia, reflejar esperanza. O sea, vemos todo esto bien entrelazado, la justicia, su misericordia, su gracia, su santidad, bien entrelazado. Pero hay mucho que sacar, mucho que digerir de este versículo para la siguiente. Ahora, antes de que continúe con las otras dos sentencias, vamos a hacer un tipo de paréntesis porque hay algo extraño aquí hasta este punto. Dios fue muy claro cuando dijo lo que pasaría, ¿no? Si el hombre comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si regresamos a Génesis 2, versículo 17, yo lo leo aquí, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta es una consecuencia segura, un hecho. Ahora, pues si no supiéramos el desenlace ahorita de Adán y Eva, de Adán y su mujer, podríamos concluir, si lo estamos viendo como una película por primera vez, pues podríamos concluir en ese momento que comieron el fruto, debieron haber caído muertos, fulminados. Hasta ahí llegó la historia, hasta ahí terminó. Pero hasta ahorita no ha habido muerte. Ha habido todo este desenlace, vergüenza, miedo, y Dios ahí, ¿dónde estás? ¿Has comido esto? No fui yo, fue esto. Pero es interesante, si hubieran caído muertos en el mero instante que comieron el fruto, si hubieran caído muertos, Dios no hubiera perdido ni una gota de su justicia y gloria, porque esa era la consecuencia 100% merecida. ¿Por qué rayos no han muerto? ¿Por qué sigue la historia aquí? Creo que el ánimo aquí, la exhortación, es no ver estas sentencias como un horrendo desenlace de la rebeldía de Adán, sino estas mismas sentencias son una muestra clara y predispuesta de la misericordia de Dios. Tan solo estudiándolos, pues, porque podemos ver en el mundo, o inclusive nosotros en nuestro estado pecaminoso, sentencias, el trabajo, el parto, ¡wow! No caíste fulminado bajo la mano justa de Dios, sigues con vida. Veámoslo más específicamente, la segunda sentencia, comenzando con la mujer. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí con la mujer Dios dicta dos consecuencias que le conllevarán dolor tanto físico como emocional. Son dos dolores. Le puse así: dolor en el parto y dolor en su rol matrimonial. Así que en cuanto al dolor en el parto, pues la mujer ya era diseñada para dar luz a hijos, ya era parte del diseño original de Dios, pues. Pero ahorita es añadido este dolor físico, y mucho de ello. Aquellos que ya han pasado por esta experiencia, pues respeto. Junto con este dolor entra el dolor en su rol matrimonial. Como habíamos dicho, el matrimonio era parte del diseño original de Dios. Se unirá a su mujer, se dejará a su padre y su madre, se unirán, será una sola carne. Hermoso, bello, profundo.
Pero ahora en este rol matrimonial, a pesar de que no eran de que los roles eran iguales, no, el rol del hombre ya tenía la responsabilidad de gobernar su casa, pero y la mujer ya era diseñada para ser ayuda idónea. Esos roles ya estaban decretados desde antes. Pero ahora se iba a presentar como una batalla de que ella iba a querer imponerse sobre el marido y no podría. O inclusive la mujer en general, como vemos el feminismo, es el deseo de no somos como el hombre, no, somos mejor que el hombre, podemos hacer exactamente lo que el hombre dice. Aquí comenzó, como decimos ahora, la batalla de los sexos. Aquí fue el inicio. Ella va a tratar de ser de imponerse sobre el hombre, en lo físico, lo mental, lo emocional, pero va a fallar y seguirá luchando, seguirá peleando. Pero es interesante, nuevamente, estos dolores, señales del pecado, señales de la justicia de Dios, marcan la misericordia de Dios de una manera muy, muy distintiva. Así que pongamos estos dolores de lado a lado con la misericordia de Dios. El Señor, en su misericordia, no elimina el gozo de dar luz. ¿Qué mujer ahorita me puede decir que cada vez que ven a sus hijos hacen, cada vez que te veo me acuerdo, lo tengo. No, es tanto el gozo que yo veo en madres aquí en la iglesia, en mi familia, en todas partes, de los hijos. No los ven como objetos de dolor, los ven como objetos de la gracia de Dios, quizás. Eso constantemente. ¿Por qué Dios no eliminó eso? De hecho, hasta podríamos decir eso fue más justo. Y no lo eliminó. O el Señor en su misericordia no elimina el gozo de un matrimonio fiel. El matrimonio ha sido muy atacado a lo largo de la historia, ahora más que nunca podemos decir. Pero hablando de un matrimonio fiel, que se apega a la palabra, en la que los dos están cumpliendo sus roles, hay un gozo muy hermoso que el Señor me permitió ver no solamente en mi matrimonio con mi esposa por 5 cortos años, sino en aquellos matrimonios de 10, 15, 20 años que han permanecido fieles a la palabra, y se les nota, es obvio, el mismo impacto que tiene el pecado, ese mismo impacto tiene ese gozo, un matrimonio fiel. ¿Qué esposa dentro de un matrimonio fiel me va a decir, mi esposo, objeto de oprobio y dolor? Claro, que entra el pecado, que surgen esas cosas, esos detalles, un matrimonio es perfecto. Pero la raíz de eso, un hombre que provee para un hogar completo, cálido y seguro. ¿Por qué el Señor no quitó ese gozo? Debió haberlo quitado ahí, bueno, fue más justo, ¿no? El tener hijos en un matrimonio fiel siguen siendo parte del favor de Dios para la mujer justo en el momento en el que ella menos lo merecía. Lo mismo vemos con el hombre. Tercera sentencia, 17-19. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es que las razones aquí de Dios son claras. De Adán, recordamos, Adán no es un hombre aislado, o sea, que no nos llegue la tentación de decir, si yo hubiera estado ahí, pues la hubiéramos hecho. Adán es nuestro representante, somos Adán, no de una manera alegórica. Nosotros hubiéramos hecho exactamente lo que hizo Adán como representante de la humanidad y responsable de la primera transgresión del hombre ante Dios. Y son 2 razones que presenta Dios: por cuanto has escuchado la voz de Dios, la voz de tu mujer, en otras palabras, como vimos en el estudio pasado, por no haber resguardado la palabra de Dios, al escuchar a la mujer, no resguardaste, no la cuidaste. Y a partir de esto, por desobedecer un mandato directamente de Dios. Esto lo vemos en una corte, no tuvo una concedida sentencia, pues por los cargos de, por el crimen de, específicamente por estas razones, el dictamen que Dios le da al hombre es algo similar a la mujer, pero con dolores, pero en diferentes objetos.
Y son 3 dolores aquí que vemos. Dolor en la tierra. La tierra, todo lo que vemos alrededor, siempre maldita. Nos tocó 2, 3 lecciones para estudiar la creación de Dios, ¿no? Qué maravilloso, qué profundo, qué bello, qué sintonía tan perfecta. Maldita. Maldita para siempre. Careciendo de la bendición del cual fue hecha. La tierra se plagó de espinas, cardos, que son anomalías de una creación cristina, cuya sola función es causar dolor y físico. Ese es el punto de una espina, ¿no? Causar dolor físico. La gloria del paraíso, todo lo que habían vivido en el Edén, no solamente el Edén como jardín, sino en su comunión con Dios, sería un recuerdo pasado. Dolor en el trabajo. Lo que antes, recordemos, el trabajo no nació a partir de ese momento, ya había trabajo. El trabajo era gozoso, era una participación de la creación de Dios. Nombra a los animales, cuida del Edén, tú eres parte de él. Pues lo que antes era una gozosa participación, ahora es una hazaña fatigosa y dolorida. Nunca se volvería fácil ganarse la vida. Es un cansancio insaciable que vive el hombre. Hoy en día, otra vez, de repente, la batalla de los sexos, ¿no? La mujer dice, es que el hombre no sabe lo que la mujer siente, es que el hombre solamente trabaja. Hermanos, compasión. Es inagotable el trabajo. Todos los días, a partir de ese momento, se sintieron como lunes, no viernes. Dolor en el trabajo. Dolor y un trabajo de tal manera que provea para la familia. Y el tercer punto, dolor en la muerte. Aquí es donde, aquí no es Dios deteniendo su justicia. Les había dicho muerte, pero, no, me duele mucho. Bueno, se nos va a cambiar. ¿No? Aquí está la muerte. La justicia de Dios llega a su círculo completo, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo volverás, ciertamente morirás. Creando lo físico. Fue confirmada. Y lo que él dice, él hará por seguro. Así que su ley nunca será desafiada sin castigo. Ahora aquí, dentro de esto, hay un paréntesis. En el día que comieres, como habíamos dicho en el capítulo 2, ciertamente morirás. Ahora, la palabra en el día que comieres, esa palabra día, es la palabra yom, que es la misma palabra que fue usada en Génesis 1, para hablar de los días de la creación. Es la misma palabra, día, yom. Y en Génesis 1, habíamos dicho que esa palabra yom de día tiene 2 significados. Uno es periodo de 24 horas y otro puede ser como un tiempo. ¿En el tiempo qué? Así que puede ser un tiempo indeterminado en cuanto a duración. Así que podemos decir, entonces no cayeron en ese día de 24 horas. Como habíamos dicho, en la creación fueron 24 horas por el día que decía yom 1, yom 2, yom 3, o día 1, día 2, día 3. Y también fue la tarde y la mañana del día 1 y del día 2. Así que el contexto claramente es 24 horas aquí. Pero aquí, no, como vemos a partir de lo que sucedió después, no significó 24 horas. De hecho, el primer instante de muerte física no lo vemos hasta el capítulo 5. Y en ese capítulo 5 pues es un patrón marcado de muerte una y otra vez. Y murió. O si hagamos el paréntesis de Caín y Abel, pues hay una muerte ahí. Así que la pregunta es, ¿pudo haber significado 24 horas? Como habíamos dicho, pudieron haber caído muertos y fulminados en ese momento, pero ¿por qué prolongó Dios la muerte? Porque Él no desea la muerte. Es de su justicia, pero no lo desea. Y si nos ponemos otra vez a estudiar todo, vemos oportunidad tras oportunidad para que el hombre venga y se arrepienta. Y cuando no lo hace, no los fulmina en ese instante, sino marca dolores que deben ser reflejos de su justicia y al mismo tiempo de su misericordia, que no están en este mismo momento cayendo fulminados o muertos, y no quita el gozo de dar luz, de un buen día de trabajo, todo, lo mantiene porque no lo desea. Es una misericordiosa tan maravillosa. Ahora, ese punto es para 2 tipos de personas: creyentes, salvos, o incrédulos no creyentes, perdidos.
Tú sabes cuál de estas personas eres hoy en día. Ahora, si eres creyente esta mañana y estás aquí y tienes esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, reconoces que no lo mereces. No solamente no mereces la salvación, no mereces escuchar eso, no mereces estar aquí en la iglesia ahorita. No mereces, si estás casado, tu esposo, tu esposa. No mereces el trabajo que tienes. No mereces la salud que tienes. No mereces los hijos que tienes. No mereces las amistades que tienes. No lo mereces, nada, cero. Lo que tú merecías era perdición eterna. Y por la misericordia de Dios no la tienes. Ahora, si tú sabes que, si no crees en esta mañana en nuestro Señor Jesucristo para confesión, para arrepentimiento y para salvación, si no lo reconoces como Señor y Dios, reconoces que tampoco mereces escuchar estas buenas nuevas. Si te invitaron, si estás aquí a las fuerzas, ay, yo quiero hacer otras cosas, y estoy aquí escuchando este mensaje, hey, no mereces escuchar esto. Es como si yo, ay, te voy a obligar a lo contrario. No lo mereces, esto es demasiado bueno, es demasiado maravilloso, como para tus oídos. Lo que tú mereces es perdición eterna. Pero solo por la misericordia de Dios podrías no tenerlo. Si en este día lo confiesas y reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos varios hermanos aquí, tanto nuestros pastores, hermanos Brian, Antonio, y otros hermanos en la fe. Si tienes preguntas, pues con toda confianza acercarte a nosotros para escuchar más profundamente las buenas nuevas. Pero es el mismo fin, no lo mereces. Ahora sí, un versículo para terminar, y este sí lo van a buscar. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Si alguien lo tiene, si podría leerlo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Me encanta la última parte. No queriendo que nadie perezca, sino que todos, no sino que sus favoritos, no sino que los especiales, todos vengan al arrepentimiento. Una misericordia predispuesta. Ahora, como habíamos dicho en todo este culto, en todo este pasaje, pues la órbita, el eje de este pasaje es el versículo 15, el protoevangelio, y eso lo vamos a ver ya más específicamente en otra lección. Pero, inclusive con todo esto, ¿cómo no automáticamente, cómo no nos arrepentimos automáticamente escuchando todo eso? Es como que, ay, perdón. Estábamos estudiando el orgullo ayer en varones. Y pues aquí, claro, vemos, el orgullo permea en todos los pecados, ¿no? Y al reconocer la misericordia de Dios, es como que el orgullo debería aplastado, perdón, me arrepiento. ¿Cómo atrevernos a conformarnos con nuestro pecado? ¿Cómo no alabar a Dios constantemente por su maravillosa y más maravillosa paciencia? No solamente misericordia, paciencia para nosotros. Experimentar la justicia y misericordia de Dios al obtener dos cosas. Primero es el entendimiento correcto del pecado. Pecamos porque conscientemente desobedecemos la ley de Dios. Y al hacerlo, merecemos el peso entero y su justicia entera. Es lo que merecemos. Y cuando no entendemos eso, no entendemos esa justicia, pues nos conformamos con pura vergüenza, con puro miedo, incertidumbre. Eso no lleva al arrepentimiento. Para entender el entendimiento correcto, llevamos a la respuesta correcta ante el pecado. Así que no pecamos al caer humillados y rendidos ante la ley de Dios. Y al hacerlo, podemos confiar en su misericordia que está predispuesta. No es como en las tribus que en las cortes, que vemos hoy en día, que el juez está dictado y el juez se rebaja, pero aquí va misericordia, yo pago o algo. No, con Dios sí, y es abundante y predomina más que la vara firme de su justicia. Esta oportunidad que tenemos de venir al arrepentimiento genuino y cambio verdadero siempre está disponible. Bueno, mientras tengamos vida. Aprovechemos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Me acompañan o no?